Vamos a dar gracias por la palabra también que hoy vamos a exponer. Que todo sea con el propósito de que su nombre sea glorificado. Aquí donde estábamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que nos regala para poder leer, poder escuchar, meditar en su palabra. Queremos alabarle, queremos decirle que estamos felices porque nos ha mandado lluvia. Porque sabemos que el hombre no puede hacer esto, no puede provocar esto. Necesitábamos lluvia, Tegucigalpa necesitaba lluvia. Y usted, Señor, en su misericordia, aunque no lo merecemos, usted mandó la lluvia. Y muchas cosas vendrán con la lluvia, Señor, porque es bendición. Le damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente y aquellos que no pueden estar por cualquier razón que sea, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús que los bendiga, que los guarde de todo peligro, Señor, de toda peste destructora. Y nosotros que estamos aquí, le pedimos y le imploramos, Señor, en el nombre de Jesús, que hable a nuestro corazón, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos reprenda, que nos redarguya, Señor. Por favor, Padre, queremos poner todos nuestros argumentos, todas aquellas cosas que muchas veces cuestionamos, ponerlas a sus pies y declararnos totalmente impotentes ante la majestad de su palabra. Señor, cada vez más nos damos cuenta, me doy cuenta que no sabemos absolutamente nada, que no sé absolutamente nada. El único que sabe todas las cosas es usted, Señor. Y en usted queremos estar. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Quite toda preocupación de nosotros y que nuestra mente y nuestro corazón en este momento, que vamos a abrir las escrituras, también abra nuestro corazón y podamos recibir con beneplácito su consejo oportuno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos, como les decía, estoy muy feliz, estoy contento. La verdad, necesitamos esta lluvia. Y esta lluvia también viene acompañada de la bendición de la palabra de Dios. Voy a hacer un análisis descriptivo de una carta que estuve exponiendo hace ya varios domingos. Recuerda que me propuse exponer la primera carta a los Corintios, pero que debido a la extensión de la carta y también a la necesidad de compartir este ministerio de la predicación con nuestros amados hermanos y también ser bendecidos por ellos, entonces tuve que hacer un paréntesis hasta que llegase la oportunidad de retomarla. Estoy creyendo, hermanos, que ahora es el tiempo para continuar disfrutando de esta enseñanza, que por cierto es muy similar a lo que la iglesia de hoy y su liderazgo está viviendo. Entonces, en aras de ponerle en contexto, permítame hacer una síntesis de lo que estuvimos exponiendo en los 3 primeros capítulos. ¿Se acuerda que partimos diciendo que esta maravillosa carta fue escrita por el apóstol Pablo, quien había sido llamado para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, hermano de, ¿verdad?, en la fe de él? Ellos la enviaron a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, esta misiva, esta carta, donde se congregaban los santificados en Cristo Jesús. El apóstol da gracias a Dios, ¿verdad?, por estos hermanos corintios, y los alababa porque habían sido enriquecidos de parte de Dios en toda gracia, en toda palabra, en toda ciencia y en toda sabiduría, dice el texto. Y además habían sido enriquecidos con todos los dones espirituales. Entonces, después de exaltar todas estas virtudes que estos hermanos habían recibido de parte de Dios, Pablo también tiene algo que recriminarles. Y es que había sido informado por parte de una hermana, que ahí en la palabra del Señor pues se llama Chloé. Ella le informó que estaban sufriendo tremendos problemas de división. La admiración y el respeto que estos hermanos sentían por algunos siervos itinerantes llegaba casi a la idolatría. Fue así que el apóstol Pablo tuvo que intervenir haciéndoles múltiples preguntas retóricas. ¿Se acuerda cuando les decía, es que acaso Pablo fue muerto por ustedes? Entonces él les hizo todas esas preguntas retóricas por medio de ellas y hacerles entender que el único digno de adoración y ejemplo a seguir era el Señor Jesucristo. Después de declararles que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios,
que fue mediante la locura de la predicación del evangelio que ellos pudieron ser salvos, y no por estos hermanos que admiraban. Él mismo procede a decirles que su proclamación solamente ha tenido éxito porque no se basó en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que las cosas de Dios no las puede entender el hombre natural, sino el espiritual, quien puede juzgar todo, pero, dice la Escritura, él no es juzgado de nadie. Pablo reconoce y denuncia que la iglesia de Corinto estaba actuando como auténticos carnales, pues con la sola expresión de las preferencias personales orientadas a formar grupos o partidos encabezados por sus líderes predilectos, se identificaban como carnales. Entonces el apóstol Pablo les dice que él, como perito arquitecto, fue quien puso el fundamento, el cual es Cristo, pero que cada uno es responsable de cómo sobreedifica. Así como también eran responsables de la sana comunión entre los hermanos. Pues no cabe duda, según el texto, que había algunos que se creían sabios en su propia opinión. Entonces, él procede a citar, y yo quisiera que usted me acompañara ahí en 1 Corintios 3, por favor, capítulo 3, versículos 18 al 23, y él les dice, nadie se engaña a sí mismo, les dice. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Imagínese usted. Entonces, cuando entramos ya al capítulo 4, nos enteramos que el mismo Pablo se vio afectado de manera positiva, pues no quería que sus hermanos corintios tuvieran de él un concepto que Dios no aprobaría, sino que por el contrario se presenta en toda su debilidad, incluso dando un perfil de cómo vive la vida un verdadero ministro de Cristo. Entonces, con este análisis descriptivo en mente, esta tarde-noche, digo tarde-noche porque sé que hay algunos hermanos están en otras latitudes escuchándonos y viéndonos. Esta noche, entonces, yo quiero proponerle dos características elementales que el ministro de Dios debe tener ante sus semejantes como evidencia de su llamado. Le repito la proposición que quiero esta noche. Dos características elementales que el ministro de Dios debe tener ante sus semejantes como evidencia de su llamado. Entonces me gustaría que me acompañara, por favor, aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Voy a pedir aquí a Timotea que me alumbre, ¿verdad? Capítulo 4, perdón, hermanos, y para darle lectura al versículo 1. Acuérdense que esta es la continuación de lo que hemos estado estudiando ya muchos domingos atrás. Dice la primer versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a tratar de enfocarnos en este primer versículo y en la primera parte de este versículo. Así es que vamos a tratar de ver esa primera característica, lo que es un ministro de Cristo. Entonces, un ministro de Cristo es un servidor de Jesucristo, dice el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios en su inciso A. Bien, entonces, en primer lugar, hermanos, el ministro de Dios debe ser un servidor de Jesucristo. Dice la Escritura en la versión Reina Valera actualizada, este mismo versículo dice que todo hombre, dice, nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. El punto de Pablo, amados hermanos, es que así, es decir, de esta manera, servidores y mayordomos nos consideren los hombres a nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Era Apolos y Pablo. Los corintios tenían un concepto de los predicadores que no era correcto. Y me gustaría, antes de entrar en detalle
en esta característica, quisiera de manera breve darle alguna idea de cuál era el concepto de los corintios. Pues ellos siempre estaban haciéndose dos preguntas, a saber. Primero, ¿son estos líderes cabeza de movimientos? Parece que estaban más interesados en cuánta concurrencia acudía a verlos que en la calidad del mensaje que proclamaban. ¿Recuerda aquel evento cuando Pedro y Juan eran perseguidos por proclamar el nombre de Cristo? Ellos fueron traídos al concilio para ser interrogados y después de prohibirles que hablaran en el nombre de Cristo y que enseñaran en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos continuaron enseñando y Pedro y los demás apóstoles les dijeron a sus captores que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres y que ellos no pararían de hablar y enseñar en el nombre de Cristo. Entonces, cuando ellos vieron que la orden no era acatada, o sea, los captores se enfurecieron, dice el relato, y querían matarlos. Pero en el preciso momento y por providencia divina se levantó Gamaliel. Gamaliel, usted sabe, era una eminencia en conocimiento y venerado por todo el pueblo. Este hombre se levanta por providencia divina, repito, y dice algunos inconvenientes, pero ya estamos otra vez conectados. Pues estaba hablando de Gamaliel, ¿verdad? Dice que Gamaliel era un hombre muy, pero muy admirado por el pueblo, ¿verdad? Y él fue el que se puso de pie y les dijo, varones, cuidaos de lo que vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, dice la escritura, pero él fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, dice la Biblia, y arrastró gente tras sí. Y aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. Entonces, si usted escuchó bien, hermano, y si leyó bien este relato, espero haya considerado el nombre de estos dos personajes traídos a la memoria por Gamaliel. Ahí, 30. Pero es bueno que usted sepa quién es Teudas. Teudas fue un impostor, posiblemente dice que fue un falso Mesías, que más o menos en el año 6 después de Cristo reunió a un grupo de 400 hombres, pero fue muerto y sus seguidores también fueron dispersados. Entonces su actividad probablemente fue una de las innumerables revueltas que estallaron en Judea después de la muerte de Herodes en el año 4 antes de Cristo. Se dice que surgió antes del nacimiento de Jesús. Pero esto puede ser simplemente una inferencia basada en este pasaje en el que Gamaliel habla de su revuelta como que sucedió allá a la de Judas Galileo. Posteriormente, pues tenemos a Judas Galileo. ¿Quién fue? Bueno, este fomentó una rebelión contra los romanos, según el texto que acabamos de ver. Y Josefo también lo registra en Antigüedades de los Judíos. Y ubica la rebelión en el año 6 después de Cristo. Entonces, hermanos, ellos figuran como líderes populares y que según se lee tuvieron muchos seguidores y congregaban a su alrededor grandes masas. Quizá eso era lo que esta joven iglesia de Corinto estaba buscando o esperando. Pues ya se habían erigido entre ellos a hombres entre los cuales estaba el mismo apóstol Pablo, los cuales admiraban casi hasta la idolatría. Había en la mente de los corintios una interrogante que esperaban satisfacer también a través de disertadores itinerantes. Y estoy casi seguro, hermanos, que estos tenían muchos seguidores. Probablemente dentro de este grupo se encontraba el gran Apolos. ¿Se acuerda usted quién es Apolo? La Biblia lo destaca como un varón elocuente y versado en las escrituras. Y dice la escritura que me gustaría que lo viéramos. Me imagino yo que él tenía muchos seguidores y dice ahí también en Hechos capítulo 14, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Cuando escuchamos la palabra Alejandría, la verdad que nos despierta un interés, ¿verdad? Porque en Alejandría se encontraban las universidades la universidad más famosa que existía en ese entonces. Pero dice que este hombre era un hombre también fervoroso y que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. La pregunta que los corintios se hacían era,
¿Son estos hombres merecedores de que a su alrededor se formen partidos o grupos de seguidores debido a que muchos de ellos son filósofos, oradores destacados, teólogos, exégetas, políglotas, catedráticos, periodistas, etcétera? Hablo de políglotas, estoy hablando de una persona que habla muchas lenguas. Entonces, qué fácil, hermanos, es perder nuestra óptica cuando buscamos en nuestros líderes cristianos títulos, buscamos perfección, dinero, elocuencia, popularidad. Y aun cuando todo esto no es realmente malo, pero generalmente apartamos o olvidamos lo más importante. Pablo ahora les presenta el cuadro correcto de lo que es un evangelista ante los ojos de Dios. Ahora sí vamos a retomar el verso que estamos estudiando y vamos a determinar lo que un verdadero ministro de Dios debe ser. Este nos dice en su primera parte cuál debe ser el concepto que los hombres deben tener de nosotros. Pablo dice que simple y sencillamente los hermanos deben ver al ministro de Dios como, mire el versículo 1 del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, en su inciso A, dice, como servidores de Cristo. Lo dije anteriormente. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Por favor, hermanos pastores y líderes en general. Si me está viendo o escuchando, nosotros no somos cabezas de nada, salvo de nuestras esposas, como lo dice la Biblia. Hasta allí nomás. No somos cabezas de nada como para que los hombres lleven nuestros nombres como si fuéramos líderes competidores de algo. Hermanos, no somos políticos que con el dinero de nuestros impuestos se ponen a construir escuelas, centros de salud o cualquier otro inmueble y quieren que se les levante una estatua y que la obra que por su medio se ha hecho sea bautizada con su nombre. No, siervos, no olvide que nosotros somos servidores. En esto consiste la grandeza según Cristo. ¿Se acuerda usted de aquel vergonzoso relato cuando Santiago y Juan le ruegan a su madre que vaya a visitar al Señor y le pida que ellos estén sentados uno a la derecha y el otro a su izquierda en el día de su reino? ¿Se acuerda usted cuál fue la respuesta del Señor? Acompáñeme por favor a leer este relato y busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolos, ¿verdad?, a ellos dos, a Santiago, le dice, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremenda respuesta y qué tremenda reprensión la del Señor para estos dos discípulos. Esta es la idea, hermanos, en esta porción bíblica cuando se refiere a los líderes servidores. El Señor quiere dejar bien claro en la mente de sus discípulos que ellos no deben buscar notoriedad y mucho menos aplausos de los hombres, sino como dijo Juan el Bautista. ¿Se acuerda? En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Con sobrada razón el apóstol Pablo, entonces por medio de la inspiración y revelación divina, nos describe magistralmente este verso 1. Allí dice la palabra, ténganos como servidores. El vocablo griego empleado aquí como seguidores es un siervo en esclavitud. En griego se pronuncia doulos, pero no es tan importante, sino la definición es un siervo en esclavitud. No es ese el vocablo que se utiliza aquí como servidores, sino una palabra que en griego es huperetes y es un ayudante voluntario o un auxiliar subordinado. Este ayudante voluntario no solamente hace la voluntad de otro al cual está sujeto, sino que lo hace voluntariamente mientras está sujeto a otro o en el servicio del otro. Este es el huperetes o servidor. En cambio, el esclavo hace la voluntad del amo, pero sin tener libertad de escoger en el asunto. Entonces, Pablo expresa su humildad con el empleo de una palabra cuyo significado literal es remeros
inferiores. Vamos a ver más adelante esta expresión, esta frase. Y lo hace con referencia a los esclavos más menospreciados y explotados del mundo romano que pasaban su existencia en el fondo de las embarcaciones. Eso es. Y dice, téngannos. Entonces, este pronombre también, nos, de la palabra téngannos, se refiere a los apóstoles como él y a los demás hombres colaboradores y compañeros de ellos, al edificar encima del fundamento y cultivar la tierra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, búsquelo si quiere, por favor. En el capítulo 3, versículo de 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero vea esto, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo pareciera estar diciendo, por favor, no piensen más de nosotros de lo que pudieran pensar de cualquier otro hermano, por muy humilde que sea. No somos nada ni nadie. Somos únicamente miserables pecadores que Dios en su gracia y soberanía salvó, escogió y capacitó para su obra que es la iglesia. Nada más. Sin él seríamos peor que nada. Cuando meditaba, hermanos, en esta declaración del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, a quien el Señor se le apareció y lo llamó personalmente, quien subió al tercer cielo y vio cosas celestiales, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, quien por su medio sanó y confortó a muchas personas, pero que nunca olvidó que él era el primero de los pecadores y aquel abortivo a quien el Señor en última instancia se le apareció. Cuando veo esto, entonces no puedo dejar de pensar en los, entre comillas, servidores que vemos y escuchamos en muchas congregaciones y en los diferentes medios de comunicación. ¿Se acuerda usted que en la víspera del ingreso de esta pandemia que azota hoy a nuestro país, se había programado una cruzada de señales y milagros protagonizada por el pseudo apóstol Guillermo Maldonado y organizada por un grupo de iglesias que han comprado su membresía a la central de herejías del Rey Jesús en Miami, Florida? Única y sencillamente para, según ellos, obtener la unción de este payaso e irreverente paisano que lo único que causa es vergüenza para todos aquellos que amamos y proclamamos la sana doctrina. Él, hermanos, junto a otros séquitos de charlatanes nacionales y extranjeros, lo único que han hecho es legalizar a través de una o más denominaciones con personería jurídica la ignorancia y el desprecio a las Sagradas Escrituras. Estos son algunos de los que aman que sus rostros aparezcan impresos en grandes rótulos, banners o pancartas con el fin de ser admirados. Qué humildad, hermanos. Lo triste de ellos es que también tienen sus seguidores y que igual que ellos navegan por el río de la indiferencia y el irrespeto a las Escrituras. Lo peor de todo, hermanos, es que si usted se atreve a decir algo en contra de ese líder, usted se convierte automáticamente en su enemigo, escudándose en trilladas frases que lo único que dejan entrever es su ignorancia e insensatez. No juzguéis, dicen. No habléis mal en contra de los ungidos. Habráse visto semejante irrespeto a las Escrituras. Son expertos para sacar textos fuera de su contexto para justificar su analfabetismo bíblico. No, hermanos. Los auténticos servidores de Cristo nunca buscan su gloria. Nunca van tras los aplausos, la popularidad y mucho menos el dinero. No, hermanos. Ellos saben que tienen un jefe, quien siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien siendo 3 veces santo, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y le agrego esto que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, 6, 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué contraste, hermanos.
Qué contraste. Cuando se habla del oficio de servidor, juperetes, como lo dije anteriormente, se pensaba en un remero. Traigo a colación aquella frase. Aquel remero de los galeones romanos que se encontraban en la parte más baja de la embarcación. Los remeros en 3 escalas, pero los del tercer peldaño, que eran los de la parte más baja, estos pobres hombres recibían todo el sudor, los esputos y los desperdicios de los que estaban por encima de ellos. Así que ser servidor, como Pablo lo muestra, es estar en la parte más baja, es ser un juperetes. Así que así se consideraba Pablo, como una persona sumisa, inferior para servir mejor, sin esperar nada a cambio. Entonces Pablo tiene razón, hermanos, al mostrarnos en las Escrituras cómo debe ser el comportamiento de un verdadero servidor. Ayúdenos, usted que se congrega en nuestra iglesia o en otra congregación, pero ayúdeles a sus líderes, ayúdenos a nosotros, los que decimos ser ministros de Dios, que no nos creamos superiores y mucho menos pretendamos quitarle la gloria a Dios. Muchos pseudolíderes se han envanecido porque sus seguidores dejaron de seguir y servir a Cristo para seguirlos y servirlos a ellos. Obviamente ellos con la astucia de Satanás logran engañar, dice la palabra, casas enteras, pero ellos nunca llegan a aprender. Un auténtico líder nunca trae a sus hermanos a él, sino que los lleva a su Señor. Recuerden, mis amados hermanos, estoy presentándoles 2 características elementales que el ministro de Dios debe tener ante sus semejantes como evidencia de su llamado. La primera característica, hermanos, es que es Cristo. Y la segunda característica elemental que un ministro debe tener es que él es únicamente un administrador de los misterios de Dios. Vamos a tratar de enfocarnos en esta palabrita, administrador. Él es administrador de los misterios de Dios. Y el vocablo griego aquí, oikonomos, que usted sé que lo sabe, es una palabra compuesta de casa y ley. Significa uno que administra la casa del amo. Cristo es el oikodéspotes, el gobernador o amo de la casa de su padre. Solamente que él elige hombres para que le ayuden administrando su casa. ¿Sabe qué? Me gustaría que leyéramos juntos Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 15. Por favor, acompáñenme. Lo vamos a leer de manera pausada, por favor. Lucas capítulo 16. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está Rey? Sí, lo vamos a leer de manera pausada. 16 del 1 al 15. Me interesa que le ponga mucha atención, por favor, a este capítulo. Dice la Escritura. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tú tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que, tremendo esto, los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo mucho, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo, hermanos. Tremenda palabra. Entonces, Lucas nos habla de un icónomos, un administrador o mayordomo, que al igual que José en casa de Potifar, ¿se acuerda? Quien bajo la sabiduría del Espíritu de Dios logró una inimitable administración en una crisis alimentaria sin paralelos. Y no solo eso, sino que a través de su trabajo y obediencia logró que todo un imperio glorificara a su Dios en vivo. No fue que después de que él muriera, no. Allí glorificaron a Dios, así como nos predicaba el hermano Santiago el domingo con el caso de Daniel. Y ese es el fin, hermanos, de todo buen administrador. Ese es el fin. Me gustaría que miráramos estos versículos cortos también vamos a ver ahí Génesis 41 para hablar un poquito de Génesis capítulo 41. Vamos a ver el versículo 37, 38 al 47. Capítulo 41. Dice el 38 al 47. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la casa de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zapnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José de toda la tierra de Egipto. Y era José, ¿sabe de cuánto? De edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Entonces, hermanos, Pablo define sus responsabilidades como un apóstol al usar una palabra cuyo original se aplicaba a la persona a quien se confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo. Allí iban incluidos como los edificios, los campos, las finanzas, los alimentos, otros siervos y en ciertos casos aún a los propios hijos. Según lo dice Primera de Pedro 4:10. El problema, hermanos, en que nos encontramos muchos líderes de iglesias es que nos desenfocamos, muy rápido del propósito encomendado. Cualesquiera que sean las funciones que se nos asignen, casi siempre terminamos ensoberbeciéndonos y no damos gloria a Dios, sino que más bien somos objeto de críticas. Si se nos encomienda la proclamación de la palabra de Dios, ¿qué pasa? No queremos esforzarnos a estudiar con más ahínco para dar el sentido correcto a las escrituras, sino que nos conformamos a estar transcribiendo, repitiendo lo que otro logró con su esfuerzo y dedicación. Pero lo peor de todo, hermanos, es que no sabe qué buscar y cómo buscar en las escrituras. Solo repite como loro sin percatarse
que su buena intención puede hacerle una mala jugada. Eso es peligroso. Nuestro jefe nos pedirá cuenta de cómo alimentamos a las ovejas, a sus ovejas. Si se nos da el privilegio de ministrar la enseñanza en las diferentes áreas de la escuela dominical, de igual manera somos responsables. Si creemos que porque son niños, jóvenes o adultos, no tenemos que preocuparnos en la preparación de sus clases. Se nos olvida que cada niño, joven y adulto son esponjas que absorberán todo lo que nosotros les enseñemos. Y lo más delicado es que lo recibirán como incuestionable y absoluto. ¿Y qué si nos dan el delicado privilegio de administrar bienes, sean estos muebles o inmuebles, dentro de los cuales está el dinero? ¿Acaso no es cierto que muchos siervos de Dios se han extraviado y otros han sido calumniados en relación al dinero? Son muchos, hermanos, los que forman sus argollas a su alrededor para protegerse y enriquecerse a costa de ayudas extranjeras y se olvidan que muchos de esos fondos que reciben son para ayudar a otros ministerios o a los miembros de su misma iglesia. Pero se dan la gran vida, hermanos, estrenando carros cada vez que se les antoja, dándose lujosos viajes que más parecen políticos de turno. Triste realidad, hermanos, pero es la verdad. Yo le pregunto a usted, ¿de qué más estamos siendo administradores los hijos de Dios? ¿De qué más? Pues aunque usted no lo crea, hermanos, somos administradores de todas aquellas cosas que forman parte de nuestros activos o bienes. Pero lamentablemente muchos tenemos la idea egoísta que porque determinado bien es de nuestra posesión y está a nuestro nombre y yo tengo la factura, no debemos rendirles cuentas a nadie. Tremendo error. Usted no puede decir, como dicen muchos, que nada le cayó del cielo. Quizá tenga razón en el sentido literal, pero en lo que concierne a nosotros como hijos de Dios, el apóstol Pablo, hablando de cómo debemos administrar y reconocer la gracia de Dios, nos dice allí en 1 Corintios 4:7, ahí lo tiene cerquita. Dice él, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, cada don, cada destreza, cada talento, cada capacidad han sido dadas gratuitamente por Dios con el único propósito de glorificarle a Él por medio de ellos. Dentro de este grupo de dones o regalos de nuestro buen Dios y que Dios nos dio a nosotros, existen unos que son más apetecidos y por los cuales haríamos cualquier sacrificio para obtenerlos. Pero en cambio hay otros de los cuales pensamos y pasamos la vista muy rápidamente. Por ejemplo, muchos hermanos pareciera que consideran como injustos o indignos lavar sanitarios, barrer, trapear, sacudir, preparar el café, ordenar las sillas, repartir con liberalidad. Ellos piensan que estos dones son indignos, mientras que predicar, enseñar, cantar, organizar eventos, recibir visitas, servir la cena del Señor, dirigir, esos sí son dignos y de mucho caché. Y por ahí sale otro don, que eso le fascina a algunos hermanos y es el don de me siento. Él mira que todo el mundo está trabajando, pero él ahí se queda porque tiene el don de me siento. Nada más ese. Pero ¿qué nos dice el jefe, hermanos? ¿Qué nos dice el jefe? Otra vez quisiera que me acompañara allí al Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Vea usted, y también lo vamos a leer muy pausado porque es una muy buena enseñanza para nosotros. Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Espero no estar confundido. Creo que estoy confundido, hermanos, con el versículo. Espero estar confundido. Lucas 13, 1 al 17. Creo que me saber. En este tiempo.
No, hermanos. Lo siento, me confundí con el versículo. Necesito retomarlo, pero en el próximo, porque aquí ya casi vamos a terminar. Ya vamos a terminar con esto. Pero se lo prometo para la próxima, porque de aquí vamos a terminar. Entonces, hablándole de lo de los dones, muchas veces nosotros nos olvidamos para qué fuimos llamados. Y dice el Señor que fuimos llamados para servir. Entonces le pregunto, ¿qué le parece a usted, mi amado hermano, tener un jefe con la categoría de nuestro Señor? Si esto le parece grandísimo, igualmente también los galardones tienen las funciones que Él nos ha dado. Iguales galardones tienen. Los dones que Él nos ha encomendado tienen iguales de galardones, sea el barrer, sea el predicar, sea el lavar un servicio como el de enseñar. Si ha leído correctamente la carta, entonces no cabe duda que ya se enteró de la función que estamos desempeñando. Ahí dice que un ministro es un administrador. Pero un administrador de qué? Misterios de Dios. Y obviamente pues tenía planeado llegar hasta aquí. Lamentablemente no recuerdo, no sé por qué escribí Lucas 13 del 1 al 7, pero vamos a retomarlo en la próxima oportunidad que me toque predicar a usted. Pero yo le pregunto a usted, basado en este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, yo quiero preguntarle, como dice la Escritura, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. ¿Cuál es la actitud que usted tiene cuando sirve a Cristo? O mejor dicho, ¿cuál es la actitud que usted tiene cuando sirve a sus hermanos? Porque Cristo, hermanos, está en cada hermano, en cada persona que necesita de ese regalo que Dios le dio a él, que Dios le dio a usted, los dones. ¿Cuál es la actitud? ¿Es esa actitud de Cristo? ¿Es esa actitud cuando Cristo, y creo que sí me acuerdo más o menos el contexto que estaba hablando, es cuando Él le lava los pies a los apóstoles? Ese es el contexto. Cuando Él le lava los pies a los apóstoles, pero no recuerdo. ¿Se acuerda que dice Él? Yo les voy a dar un ejemplo a ustedes. Y procedió a lavarles los pies a todos. Y Pedro dijo, no, Señor. Dice, ¿cómo va a ser posible que me vas a hacer esto a mí? Pero el Señor le dijo, no, si yo lo voy a hacer. Si ustedes no dejan que yo haga esto, entonces ustedes no van a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, no, entonces lávame todo, Señor. Él le dijo, no, ustedes ya están limpios por la palabra. Y él le dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y allá en Timoteo también cuando se habla de, ¿se acuerda usted que allá en Timoteo se habla de cómo deben de tratarse las viudas? Y dice, ¿cómo deben de ser las viudas? Bueno, que sean hospitalarias y que hayan lavado los pies de los hermanos. Me pongo a pensar yo que estuviera vigente todo esto, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Es triste, hermano, muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor, muchos cristianos socados, cristianos de la high, no hay, que miran con desdén al hermano. ¿Y cuántos líderes, cuántos pastores andan levitando? Me dijo una vez a mí un hermano, recuerdo, ese es su carro, pastor. Sí, ese es mi carro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué anda un carro tan viejo? Porque anda un carro que parece dálmata. Entonces le dice el hermano, no, le dice que nuestro pastor no es como los demás pastores. Modestia aparte, obviamente, soy un hombre tan orgulloso y soberbio como cualquier otro. Quizás si tuviera los medios lo haría, pero en este momento no puedo. Pero hasta este momento también, y Dios lo sabe, he trabajado por amor a la obra. Pero hay pastores, y yo conozco pastores, que andan levitando. Pastores que están haciendo frijoles, están haciendo pollo, son pura apariencia.
Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Lamentablemente nuestra colonia no tiene luz. La computadora está ya casi bajando la intensidad porque no tenemos energía. Pero quiero agradecerle y quisiera que oráramos al final, ¿verdad? Para concluir, quedamos con la parte, con el inciso 2 de este versículo 1. Administradores de los misterios de Dios. Vamos a hacerlo muy pronto esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por su palabra. Gracias porque no tenemos energía, Señor, pero tenemos una linterna y tenemos un cargador quien nos ha auxiliado. Gracias, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí al otro lado de esta pantalla. Señor, que su palabra que ha sido proclamada no solamente sea para ser oída, sino que podamos aplicarla a nuestra vida, que podamos, Señor, vivir su palabra. Oramos por cada uno de los líderes, si hay pastores que me han escuchado, que han visto, Señor, que sea usted trayendo convicción a nuestro corazón, que nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro don es para servir, no para servirnos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano que está allá al otro lado. Aquellos que están lejos, aquellos que están cerca. Solamente le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guarde, guarde a nuestra familia, Señor, de esta calamidad que está viviendo el mundo. Y que podamos reflexionar, Señor, ¿qué hemos hecho mal? Y aquí para adelante, Señor, poder entregarnos más a usted y vivir de acuerdo a su palabra. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.